bueno, a lo que venimos, chicos. He titulado el sermón de hoy La pereza, ¿no? Bueno, escapa de la pereza, es el título realmente del sermón. Y quería traer realmente este punto porque me parece que es algo fundamental e importante, como ya lo mencionaré en la introducción. Y lo he titulado así, Escapa de la pereza. Y quiero invitarles que vayan conmigo en sus Biblias, en el libro de Proverbios. Justo como John Jairo ha mencionado, el Señor providencialmente ya me había llevado a preparar el sermón en Proverbios. Es la segunda vez que comparto desde aquí y en el culto de jóvenes Proverbios, y por la misericordia de Dios y su cuidado y control nos guió a tomar la decisión de que en adelante vamos a estar tratando este libro, el libro de Proverbios, que es una gran bendición, es rico, es algo increíble, precioso. Pero hoy estaremos tratando sobre el tema de la pereza en el capítulo 6, versículos 6 al 11. ¿Están allí? Amén. Dice la palabra del Señor. Ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. Y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Amén. Vamos a orar un momento, chicos, ¿sí? Padre, una vez más, Señor, te ruego de misericordia de nosotros. Te ruego, Padre eterno, yo que soy un hombre finito y débil, Señor. Como hemos cantado, sea tu Espíritu hoy guiándonos, Señor. Y la debilidad de nuestra carne, Señor, y de nuestras incapacidades, sean, Señor de la gloria, totalmente sobrepasadas por el poder de tu Espíritu hoy, para que me ayudes, Señor, a proclamar y a predicar tu palabra con reverencia, temor, con fidelidad y en el poder de tu Espíritu. Padre, me gozo de estar aquí, te doy gracias, Señor. Gracias por permitirnos estar con los jóvenes, Señor. Los amamos y deseamos, Señor, de la gloria, que ellos se deleiten con nosotros en la sabiduría y en el poder de tu palabra. Por ello, Señor, ministralo en nuestros corazones y glorifícate con poder, Señor, mostrando a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor. Amén. 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 Bueno, chicos, a nivel de introducción me gustaría mencionar un comentario que realiza un hombre llamado Jared Wilson, es su nombre, Jared Wilson. Él escribió un artículo en una página web que se llama Coalición por el Evangelio. Es una página que inclusive le recomendamos, y poco a poco en el grupo de jóvenes también seguramente allí compartiremos de esa página web artículos que son de gran relevancia y que son del día a día, pero que se les da una perspectiva bíblica sobre esos asuntos. Y él, Jared Wilson, escribe un artículo sobre la pereza porque él reconoce allí que él era esclavo de ese pecado. Entonces, la cita la extraigo de ese artículo y dice lo siguiente: la pereza es idolatría. Está estrechamente relacionada con su opuesto, la adicción al trabajo. Ambos pecados, de pereza y adicción al trabajo, son pecados de adoración propia. El comportamiento se ve diferente, pero la raíz de la idolatría es la misma. Y por eso quise traer este argumento o este comentario a la luz. ¿Por qué? Porque me pareció muy sobria y seria la interpretación que este autor le da a la pereza. Creo que la coloca en el lugar adecuado. Él dice nada más y nada menos que es algo moralmente perverso, moralmente malo, a tal punto que él la compara con idolatría, y no cualquier idolatría. La compara con la idolatría nada más y nada menos que ha llevado a que el mundo esté bajo maldición. La idolatría que ha llevado a que el mundo esté bajo el pecado, la idolatría del yo. Cuando Satanás se le presentó a Adán y a Eva en el jardín del Edén, eso fue lo que pasó allí.
Satanás le dijo a Eva, no, tú serás como Dios, ¿ves? A ti se te adorará, tú recibirás el poder, la gloria, la majestad, tú serás igual a Dios, el esplendor será tuyo. Oh, me van a adorar, pues fue codicioso ante sus ojos, fue deseoso ante sus ojos, y Eva fue y comió y dio a su marido. Eso es en sí la pereza. Y me gusta comenzar así, porque realmente si algo nos ocurre a nosotros es que no logramos asociar la pereza como algo moralmente malo. De hecho, para nosotros cuando hablamos de pereza no lo asociamos con la palabra pecado. No lo vemos de esa manera. Nosotros podemos ir a una iglesia, en una iglesia donde se predica fielmente la palabra de Dios, y seguro allí escucharemos sermones sobre la inmoralidad sexual, seguramente escucharemos sermones sobre los pecados más grotescos, y cuando hablamos de pecado, lo que es adicciones, lo que son robos, lo que es hurto, lo que es el machismo, lo que es la violencia, eso como que nos conmueve, nos mueve, y a veces inclusive nos llega a hacer sentir repudio por esas actitudes. Pero cuando es el tema de la pereza, inclusive hasta hacemos bromas de ella. Cuando es el tema de la pereza, inclusive hasta lo decimos, ay, hoy tengo tanta pereza, con tanto orgullo. Porque tristemente es así. La pereza se ha convertido en uno de esos pecados sutiles que pasa desapercibido, que se acomodó en el corazón de los hombres, que gobierna en las casas de los hombres y ha hecho su trabajo increíblemente bien. Nadie se percata de ella. Es decir, la mencionamos, la decimos, sabemos que está allí, pero es como una amiga que se ha convertido para nosotros. Le damos la bienvenida a nuestra casa. Ha sido ese pecado sutil. Y realmente, chicos, nosotros debemos entender una cosa. Al igual que todos los pecados, la pereza es en extremo pecaminosa. Es malvada ante los ojos de Dios. La pereza es algo que trae destrucción. Y estoy seguro que si nosotros analizáramos más profundamente cómo la pereza está causando daños en matrimonios, en la sociedad, en los estudios de los jóvenes, en los trabajos, cómo está causando tanto daño a nivel individual a los jóvenes, nos daríamos cuenta de que es uno de los mayores problemas de la humanidad. Pero sobre todo, chicos, tristemente hablando, y esto lo digo de todo corazón porque no me gusta, es muy triste que la pereza y la palabra juventud se asocien tan bien. Es muy triste que hoy en día los adultos miran a los jóvenes y si tú le preguntas, descríbeme al joven, una de las características que te va a decir son flojos, son perezosos. Y yo creo que uno de los pecados que si en la gracia de Dios el Señor nos sana de ellos, es la pereza. Vuestras vidas van a ser transformadas de una manera preciosa para la gloria de Dios. Vais a ver fruto de gozo, de paz. Vais a ver una vida que se vive con propósito. Vais a vivir una vida plena en el Señor. Porque ya veremos poco a poco cómo ella actúa y el mal que nos causa. Entonces, no solamente la pereza ha sido sutil en cuanto a la iglesia, en cuanto a la vida del siervo de Dios, sino que también, por otro lado, esto ya es a modo de conclusión de la introducción, la pereza también nuestra sociedad no solo no la ve como mala, sino que también se jacta de ella. Inclusive, yo diría que estamos en una generación, en un sistema político que le encanta y promueve la pereza. Somos el país tristemente con mayor tasa de personas que están de paro en toda Europa. La tasa dice que somos el país que tiene más del 20% de la población que puede trabajar, más del 20% está actualmente de paro. Las políticas que se están implementando de vamos a pedir 10.000 millones de euros, vamos a endeudarnos para que el ciudadano no pague el ticket del metro, lo único que promueven e incentivan es a la pereza, a que a todo me lo den en mis manos.
No se está promoviendo la intensidad en los estudios, se está rebajando el nivel académico y todo por esa filosofía diabólica que sutilmente está moviendo también la forma de nuestra sociedad conducirse. A tal punto es así que nosotros podemos encontrar dichos como este, miren, la pereza es madre de todos los vicios, ¿no? Esto es un dicho de nuestra sociedad, se dice en el mundo, miren, la pereza es madre de todos los vicios. A simple vista esto está mal, si la pereza es madre de todos los vicios deberíamos verla mal, pero miren cómo luego dice, pero madre es y hay que respetarla. ¿Os dais cuenta? La pereza es madre de todos los vicios, dice el mundo, pero es madre, hay que respetarla. El mundo lo ve de esa manera, sabe que está mal, pero aún así la promueve. Aún así se jacta y se burla de ella. Y tristemente eso se ha metido en las películas. ¿Cómo promueven las películas al joven comúnmente? Perezoso, desordenado, negligente, aburrido, que parece que es que no tiene vida en lo absoluto. Vean películas de juventud para que ustedes vean cómo promueven a los jóvenes. Así, les están diciendo, así tenéis que ser. Flojos, desordenados, sin propósito, negligentes, sin esfuerzo, perezosos. Recientemente yo vi la película esta de Flash y madre mía, eso era tal cual eso. El Flash de según no sé qué otro tiempo, el tío más desordenado, más negligente, más perezoso, más flojo. Hasta eso me dio asco realmente, ver ese estilo de vida. Pero es la realidad. Cuando vemos películas de familias, los padres son de una manera, el padre se burla, la madre es mandona, pero los hijos como son flojos y negligentes, perezosos. Y eso es lo que quiere hacer el diablo a través de nuestra cultura. Hacer que se normalice lo que es contrario al carácter de Dios. Y mi deseo a la luz de la palabra del Señor hoy es que nosotros podamos ver cómo Dios ve este pecado. Y que toda burla, toda comodidad hacia Él, toda jactancia que se tenga hacia Él, toda forma de aceptación hacia este pecado, toda indolencia hacia este pecado, hoy el Señor por su Espíritu, a la luz de su palabra, sea matándolo en nosotros y nos haga ver esto como lo que realmente es, algo abominable ante los ojos de Dios, despreciable ante los ojos de Dios y que nos impedirá a nosotros crecer a la imagen de Cristo. Lo primero es eso, chicos. Dios es santo y aborrece la pereza, porque la pereza es idolatría. Entonces, es algo relevante e importante de que nosotros tratemos. Y eso nos lleva al primer punto, entonces. Debemos escapar de la pereza, porque la pereza debe darnos vergüenza. Miren lo que dice el versículo número 6. Ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Chicos, miren lo que está haciendo el autor de Proverbios. Le está diciendo a una persona racional, a un ser humano, que observe a un insecto, a uno de los más pequeños insectos que ha creado el Señor, y le diga al perezoso que aprenda de ese insecto. O sea, esto es una cosa muy fuerte, porque el Señor está usando, inspirado a Salomón para escribir esto con el propósito de hacernos ver una cosa. No puede ser posible que una hormiga viva mejor que un perezoso. No puede ser posible que la hormiga viva mejor que un ser humano. No puede ser posible que la hormiga, un insecto, una cosa que es irracional, viva de una mejor manera, mejor sea su camino que el camino de un ser humano racional. Es algo vergonzoso. O sea, Salomón lo primero que está haciéndonos ver es, esto debe darte vergüenza, que a ti te tenga que enseñar un insecto cómo se debe de vivir, que a ti te tenga que enseñar un animal tan diminuto cómo se debe de conducir en la vida, que a ti te tenga que enseñar alguien irracional cómo se debe de conducir en la vida una persona racional. Literalmente el Señor está haciendo ver al perezoso, lo está llevando a donde realmente está.
Tu estilo de vida da tanta vergüenza que inclusive un insecto vive mejor que tú. Y eso es una cosa muy fuerte. Eso es una visión muy fuerte que el Señor nos está dando. El perezoso no tiene nada de qué reírse. El perezoso no tiene nada de qué jactarse. Su estilo de vida debería darle vergüenza. La pereza no debe causar en nosotros risa. Cuando nosotros vemos a alguien desordenado, a un compañero de estudio que es el peor, el papanatas, que es flojo, que es indecente, y llega y lanza esos chistes en medio de clase, nosotros no debemos de burlarnos, debe darnos vergüenza, debe darnos tristeza, debe darnos coraje, porque esa persona está siendo tan necia que inclusive un insecto vive mejor que él. Es lo que dice el Señor. Inclusive una hormiga tiene que enseñarle al perezoso. Y eso es algo vergonzoso, chicos. El Señor lo primero que quiere hacernos ver es eso, que esto es un pecado y es un pecado que nos debe dar vergüenza. El Señor nos está diciendo que no es posible que una criatura irracional nos tenga que enseñar a nosotros cómo debe de vivir. Esa es la verdad del perezoso detrás de él. El perezoso no sabe. El perezoso es sin conocimiento. El perezoso no es sabio. El perezoso es tan necio que un insecto le tiene que enseñar. El mismo versículo lo dice. Ve, mira a la hormiga, perezoso, aprende de sus caminos y sé sabio. El perezoso no es sabio. El perezoso vive en necedad. El perezoso vive a espaldas de Dios, porque todo lo que está haciendo es contrario al carácter santo de nuestro Dios. Y es lo primero que yo quiero traer a nuestro corazón. La pereza debe darnos vergüenza, porque es pecado. Y del pecado nosotros no podemos jactarnos. La pereza debe causar en nosotros repudio. La pereza debe causar en nosotros asco, porque Dios la ve de esa manera. Es algo abominable ante sus ojos. Nos hace a nosotros compararnos y relegarnos al estilo de vida de un insecto tan diminuto como la hormiga. Mire, Dios creó todas las cosas, eso es muy cierto. Y la hormiga tiene la dignidad que Dios le ha querido dar. Pero jamás en la vida la hormiga tiene la misma dignidad que tiene el ser humano. Por naturaleza se espera que nosotros, y es lo que está ocurriendo, nosotros seamos mejores, vivamos mejores y tengamos mayores responsabilidades y desarrollo en nuestra sociedad que cualquier animal y que cualquier insecto. Porque Dios nos ha hecho, a diferencia de ellos, a su imagen conforme a su semejanza. Cuando el pecado entra en el mundo, una de las cosas que hizo el pecado es destruir esa imagen. Y lo que lleva a hacer el pecado muchas veces en la Escritura es que se le compara, cuando nosotros pecamos, se nos compara a seres irracionales. Y Dios hace eso con el propósito de una cosa. Eso debe darnos vergüenza. Y yo sé que nosotros estamos en una generación animalista, ¿no? En donde el ser humano y el animal pues vale lo mismo. Pero eso no lo dice la Escritura. Y eso es pura sandeza, pura mentira, pura falacia. Porque realmente nosotros tenemos, por la gracia de Dios, sabiduría, razonamiento, capacidades intelectuales superiores, porque así nos ha hecho Dios, con el propósito también de que vivamos conforme a esas capacidades de una manera responsable. Y si algo nos va a ir enseñando la Escritura, y sobre todo en el libro de Proverbios, es que nosotros somos seres responsables y administradores de las cosas que Dios nos ha dado. Y cuando la pereza gobierna nuestros corazones, cuando la pereza gobierna nuestros miembros, el Señor nos está diciendo una cosa: tú no estás viviendo conforme a la imagen que yo te he dado. Te estás comportando como un animal, como un insecto que debería darte vergüenza. No sé si ustedes han visto el Dragon Ball Z, no sé cómo le llaman aquí. Antes yo la veía mucho, ¿no? Pero cuando Vegeta, no sé si lo han visto, pero bueno, ya les explicaré. Pero cuando Vegeta le decía a Goku insecto,
O sea, lo hacía con ese propósito. Lo hacía con una forma de denigrarle. Le hacía con una forma de menospreciar a ese personaje de caricatura. Dos hermanos que uno trataba mal al otro. Pero mi punto con esto, chicos, es que literalmente aquí el autor nos está queriendo ver que esto está mal. Es una vergüenza, es una abominación ante los ojos del Señor. Debe darnos a nosotros vergüenza. Porque no puede ser que nosotros tengamos que aprender e imitar un animal para vivir de una forma que le agrade al Señor. Ahora, por el otro lado, esto también nos hace ver cuán grande es la sabiduría de nuestro Dios. Y un sabio puede aprender de todo, inclusive de un insecto. Eso también nos enseña a nosotros, miren, cómo la sabiduría nos puede llevar a nosotros a llegar a conclusiones para nuestro bien. Fíjense cómo Salomón usa simplemente la actitud y la forma de operar y de trabajar de un insecto para enseñarnos a nosotros. Y el sabio aprende, porque el sabio ama el conocimiento, quiere aprender. El sabio sabe que todavía no sabe bien y en todo lugar aprende y de cualquier cosa aprende. La intención de Salomón aquí es esa. Por una parte, primeramente enseñarnos que no puede ser posible eso, que un animal, un insecto viva mejor que nosotros. Es contra naturaleza y por ende debes recordar una cosa. Cada vez que la pereza te esté tentando, recuérdate, Dios me hizo a su imagen. Soy un ser responsable delante de Él y yo debo administrar las gloriosas riquezas que Él me ha dejado. La pereza me hace actuar como un ser irracional. La pereza no le agrada al Señor. La pereza es vergonzosa. Cuando venga la pereza a tentarte en tus miembros y en tu corazón, recuérdate la palabra hormiga. Así de simple. Recuérdate esa palabra, hormiga, y mueve tu corazón a entender una cosa. Yo no puedo darle el lugar de rey a la pereza en mi corazón, porque esto es vergonzoso ante los ojos de Dios. Es repulsivo ante sus ojos. Y eso nos lleva a la segunda razón por la cual nosotros necesitamos escapar de la pereza. El perezoso necesita que lo vigilen y lo manden. Versículos 7 y 8 dice, la cual, sin tener jefe ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. La cual, sin tener jefe ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Muy bien, chicos, para nosotros poder comprender una cosa aquí es lo siguiente. Nosotros debemos hacer una lectura en espejo. Porque el autor nos está diciendo una cosa. Mira, la hormiga vive como debe de vivir el perezoso. Pero el autor nos está describiendo cómo vive la hormiga. Y si el autor nos dice que el perezoso debería imitar y aprender de la hormiga, y nos describe la actividad que hace la hormiga, por un lado, entonces nosotros llegamos a la conclusión. Todo lo que la hormiga hace, el perezoso no lo hace. El perezoso debe ver a la hormiga, aprender de ella. ¿Y qué es lo primero que enseña Salomón, que describe de la actitud y del comportamiento de la hormiga? Una cosa, la hormiga no tiene ni jefe, ni señor, ni nadie que la mande, ni nadie que le exija, y aún así ella hace lo que tiene que hacer. Pero por el contrario, entonces, el perezoso no es así. El perezoso necesita a alguien que lo empuje. El perezoso tiene temor a los hombres y se mueve solo si lo están vigilando, si lo están viendo, y hace las cosas solo si lo mandan. Solo actúa si mamá o papá a regañadientes le dice que debe limpiar la casa. Solo actúa si el jefe está mirándolo y observándolo. Pero cuando nadie lo está mirando y observando, entonces vuelve nuevamente a adorar a su ídolo, la pereza, a vivir para ella nuevamente.
El perezoso necesita que alguien esté encima de él para hacer las cosas. Y yo quiero preguntarte, ¿tú eres responsable con tus actividades en el instituto? ¿O tienes que esperar que papá y mamá te estén diciendo todavía, hiciste la tarea, cumpliste con tus deberes, has hecho esto? Tú eres proactivo a la hora de servir en tu casa. Cuando después de comer eres tú el que se levanta, se para, mamá, papá, gracias, cocinaste la comida, ahora yo voy a lavar los platos y arreglar la cocina. O necesitas que mamá y papá continuamente te estén diciendo, te estén recordando, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Porque la cuestión, chicos, no es solamente que el perezoso no hace nada. O sea, Dios quiere que nosotros, todo tipo de relevancia o todo tipo de manifestación de la pereza sea limpiada de nuestro carácter y de nuestro corazón. Y una de las manifestaciones de que la pereza gobierna en nosotros es que nosotros aún no hacemos las cosas que sabemos que debemos hacer en el momento que se deben de hacer, sino que necesitamos que otros nos estén todo el tiempo diciéndonos lo que debemos hacer y trabajamos de una manera cuando nos están viendo y se trabaja de otra manera cuando no nos están viendo. Si eso está ocurriendo en ti, por mucho que tú estés trabajando, por mucho que vayas al instituto, entonces en ti todavía hay rastros de pereza, rastros de flojera, rastros de negligencia. Y de eso debes despojarte, y de eso debes limpiarte, y de eso debes santificarte. Porque nosotros, a diferencia del mundo, no trabajamos si nos está viendo el hombre. Nosotros, a diferencia del mundo, trabajamos porque siempre hay alguien que nos está viendo. Conocemos y entendemos que todo lo que hacemos en esta vida lo hacemos para la gloria de Dios. Sabemos que aunque el jefe no nos está viendo, ni papá nos está mandando, nosotros conocemos que hay un Dios que se agrada en la diligencia, en el servicio, en ser proactivo, en ser serviciales, en ser sacrificados en lo que debemos hacer. Miren lo que dice la palabra del Señor en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Como al principio leí en la introducción, el dicho del mundo, la pereza es madre de todos los vicios. Yo creo también que la pereza es madre de muchos otros pecados. Y uno de ellos, en la que la pereza se manifiesta, es a través del temor a los hombres. El perezoso es así. El perezoso actúa de una manera cuando lo están viendo y actúa de otra cuando no lo están viendo. Pero olvida una cosa, el que importa siempre está observando, siempre está mirando. Chicos, si nosotros somos, como dije anterior, somos siervos de Dios, administradores de la vida que Dios nos ha dado. Quieras creer o no, eres un administrador de la vida que Dios te ha dado. Y delante de Dios todos nosotros rendiremos cuentas por cómo hemos usado el tiempo, por cómo hemos trabajado, por la actitud en que hemos hecho las cosas. Delante de Dios todos rendiremos cuenta por si hemos dado fruto para su gloria, si hemos sido negligentes. Cada uno rendirá cuenta delante de Dios por cómo ha vivido. Y esto yo no lo digo para que ahora ustedes a la luz de miedo viváis aterrorizados porque Dios está mirando. No, porque no es eso. Nosotros, gracias al Señor Jesucristo, nos gozamos en la diligencia, nos gozamos en ser serviciales, nos gozamos en que no nos vean como perezosos, nos gozamos porque ese es el reflejo del carácter de Dios. Nos gozamos porque nosotros aquí somos representantes de un Dios santo y nuestro Dios, como dice la Escritura, hasta ahora trabaja. Nuestro Dios no para de trabajar. Nuestro Dios no es negligente con su creación. Nuestro Dios es un Dios que siempre está cooperando en correlación, gobernando de una forma piadosa y justa todas las cosas que Él ha creado. La Escritura está llena de eso. La Escritura nos dice que Dios habla y cae la lluvia.
Dios manda y cae la nieve. Dios ordena y crece el pasto. Dios dice algo y se mueven los cimientos. Dios hace algo y pasa el viento. Dios ordena. Dios siempre está haciendo todo para que las cosas funcionen y se cumplan sus propósitos. Nuestro Dios no es perezoso. Miren, en la antigua Grecia, una de las características de los dioses paganos, de ellos, ¿cuál era? La pereza. Estos tíos falsos, inventados del corazón y de las pasiones de los hombres, eran así. Tíos borrachos, perezosos, que no hacían nada. Porque eso hace la idolatría. La idolatría es que tú creas un Dios a tu propia imagen, conforme a tu propia semejanza. Yo quiero a alguien que me caracterice y me represente. Por eso a la gente no le gusta el Dios de la Biblia. Y al perezoso tampoco le va a gustar el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es un Dios trabajador. Es un Dios que nos da el ejemplo desde el principio de la creación. Es un Dios que actúa. Es un Dios que aborrece la negligencia. Es un Dios que aborrece la pereza. Y es un Dios que aborrece al perezoso. Porque la pereza es contrario a la naturaleza de nuestro Dios. Y por eso nosotros con mucho gusto y gozo trabajamos y debemos trabajar con todo nuestro esfuerzo, con todo nuestro esmero. Mira, yo te quiero hacer unas preguntas sinceras. ¿Eres tú la persona que primero entrega los trabajos en tu instituto? ¿O lo entregas igual que todos los demás a lo último, en el último momento del día? ¿Lo entregas siempre con diligencia? ¿O eres de las personas que tienes que estar diciéndole al profesor si te da una oportunidad más, que no sé qué, que no lo pudiste hacer, que esto y lo otro? ¿Cómo eres? Debería darte vergüenza eso. Eso debería darnos vergüenza, chicos. Porque nosotros debemos trabajar de una manera que entendamos que Dios se glorifica en la diligencia de su pueblo. Y nosotros no necesitamos, debería ser así, que nuestra mamá, que nuestra papá nos esté todo el tiempo recordando las cosas que debemos hacer. No puede ser también posible, si tú trabajas, que tú tengas que hacer las cosas cuando tu jefe te lo recuerde. Eso tampoco refleja el carácter del Señor. Tú tienes que ir una milla más allá. Si tú tienes una lista de todas las tareas y actividades que el Señor te ha dicho que debes hacer, tú debes ir una milla más allá. Si a ti te dicen que para tal día tienes que entregar las cosas, entrégalo un día antes. Si a ti te dicen que para tal día tienes que hacer tal cosa, prepárala un día antes. No esperes que te estén mandando o que te lo estén recordando o que te lo estén pidiendo. Porque si es así, entonces la pereza está gobernando tu vida. La pereza todavía se está manifestando de esa forma en tu vida. Y más adelante lo verán por qué lo decimos. Más adelante lo verán. Pero una de las formas en la que se manifiesta la pereza es eso. Necesitamos a alguien que nos esté empujando, a alguien que nos esté levantando, a alguien que nos esté mandando, a alguien que nos esté recordando, a alguien que nos esté diciendo lo que debemos hacer. Pero a diferencia del perezoso que es necio, el diligente que es sabio siempre sabe lo que tiene que hacer y lo hace. No espera que los demás digan, vamos a hacer tal cosa. No, esto hay que hacerlo, yo lo quiero hacer, yo lo voy a hacer. El sabio llega a su casa después del instituto, mira la casa, la cocina llena de platos sucios, se quita el bolso, se quita el abrigo, guinda su abrigo y a lavar los platos. El sabio llega a su casa y en lugar de mirar su altar y adoración, la cama y el mueble, mira las necesidades que hay a su alrededor y dice, vamos a hacerlo. El sabio no es aquel que mamá le dice, haz tal cosa, entonces pasa todo el día haciendo puras sandezas y cosas que no aprovechan, y cuando faltan 30 minutos para que llegue mamá y papá, ahí por temor a su madre y a su padre, hace no sé cómo lo hace, pero hace un sprint de limpieza en su casa,
Dios no se ríe de eso, les voy diciendo. Es algo diabólico y perverso. Y es triste que ustedes sean así. Dios no le agrada eso. Dios está observando, chicos. Y si eso todavía lo estáis haciendo, es algo de lo que debéis arrepentiros, porque es algo malvado y diabólico ante los ojos de Dios. Es puro temor a los hombres. Se te olvida de que ya tú has fallado ante los ojos de aquel que realmente importa. Tú búrlate de tu madre y de tu padre. Tú a ellos búrlalos. No, mira, de verdad, búrlate de ellos. Pero te aseguro una cosa, tú vas a sufrir serias consecuencias en esta vida, pero sobre todo en la venidera, si no te arrepientes de esas conductas, que son diabólicas y perversas, que no le agradan al Señor, que son contrarias al carácter de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, que es a quien nosotros debemos seguir sus pisadas. ¿Saben una de las cosas que Él dijo? Yo siempre hago lo que a mi Padre le agrada. Esa debe ser la marca de un creyente. Yo siempre hago lo que a mi Padre le agrada. Jesús vivía en la presencia de Dios. Jesús sabía que todo lo que hacía, Él lo hacía con un propósito. Yo quiero agradarle a Él. Porque yo puedo engañar a mamá, a papá, a María, a José y a todos mis hermanos. Pero yo rindo cuentas a Él. Si alguien nos enseña lo que es la diligencia, es nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice, si te piden 1 milla, da 2. El flojo da lo que tiene que dar y ya está. Pero el diligente da algo más. El flojo llega al trabajo, a una empresa y le pregunta, vale, ¿cuáles son mis responsabilidades? Esta, vale. Y cuando ve una necesidad, por ejemplo, se quedó sin papel la impresora. Ah, bueno, ya lo hará otro. A mí no me pagan por hacer eso. El flojo llega y le dice, mira, tú solamente tienes que ordenar los pantalones en la tienda donde trabaja. Entonces termina de ordenar los pantalones, mira el área de las camisas desordenada y bueno, no, ya lo hará otro. El flojo, cuando alguien le pide ayuda, dice, ese es tu problema, resuélvelo tú. Pero un siervo de Cristo no hace eso, da 1 milla más, se sacrifica más. El siervo de Cristo mira las necesidades y antes de que alguien lo mande, él voluntariamente actúa. La hormiga hace eso. Y si nosotros no llegamos tan siquiera a imitar eso, somos peor que una hormiga. Y eso debería darnos vergüenza. Pero Jesucristo nos enseña que debemos vivir haciendo todo lo que al Padre le agrada. Mira también lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. El perezoso es necio y por eso no aprovecha bien el tiempo. El perezoso no entiende que su pereza lo está llevando a la ruina y que su pereza lo está haciendo sacrificar algo que es invaluable, el tiempo. Mas el sabio es entendido, pero entendido en una cosa, sabe y conoce la voluntad de Dios. Y como sabe y conoce la voluntad de Dios, siempre va a hacer lo que tiene que hacer cuando debe de hacerlo. Aprovecha bien el tiempo. Si ustedes quieren ser libres de la pereza, y espero que realmente el Señor sea convenciéndolos de que deben ser libres de ella, ustedes deben hacer una cosa, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, porque es ahí en donde está la voluntad de nuestro Padre. Y así, conociendo la voluntad de nuestro Padre, viviréis de la manera que Él agrada. Eso hace el sabio. ¿Sabes cuál es una buena forma de aprovechar bien el tiempo? Conociendo a tu Dios a través de la palabra de Dios.
escudriñando la Escritura, meditando en ella, creciendo en el conocimiento de Cristo. A diferencia del perezoso, que es necio a la luz de la Escritura, el sabio es como Cristo. Siempre hace lo que al Padre le agrada ante sus ojos. No necesita que otro venga y le diga lo que tiene que hacer, y no necesita que alguien lo esté mandando una y otra vez. Mi Dios, ¿tú quieres que yo haga esto? Eso hago. Mi Dios, ¿tú quieres que trabaje así? Así trabajo. Mi Señor, ¿tú quieres que yo sea este marido? Así seré marido. ¿Tú quieres que yo sea esta esposa? Así seré. ¿Tú quieres que la casa esté ordenada? Así la tendré. Conoce la voluntad de Dios, la hace y en eso se regocija el sabio. Eso nos lleva entonces al tercer punto. El perezoso siempre está desfasado. Hemos visto hasta ahora en estos dos puntos uno de los patrones o patologías de la pereza, del perezoso. Ahora vamos a ver cómo la pereza comienza a generar consecuencias en nuestra vida ahora. Y eso nos lleva al tercer punto. El perezoso siempre está desfasado. Mira lo que dice el versículo 8 una vez más. Sigue hablando de la hormiga y destaca una cosa. Prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Miren chicos, la hormiga hace lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer. La hormiga sabe que en el verano se tiene que sembrar, se tiene que preparar, se tiene que arar, se tiene que trabajar. La hormiga sabe eso y lo hace en ese momento. Luego, cuando viene el tiempo de la cosecha, ella sabe que se tiene que hacer otra cosa. Ahora se tiene que recoger eso. Pero el perezoso, a diferencia de la hormiga, si hacemos la lectura espejo, entonces no hace eso. El perezoso, miren lo que hace. Prepara el desayuno cuando es la hora del almuerzo. Y prepara el almuerzo cuando es la hora de la cena. El perezoso deja todo para luego. Y por eso siempre está desfasado. Cuando cocina es cuando ya tiene hambre. Cuando debería hacer su actividad es cuando debería ya estar durmiendo. Cuando debería madrugar es cuando está durmiendo. Porque el perezoso siempre vive postergando todas las cosas. No hace lo que debe hacer en el momento que debe de hacer. Vive continuamente diciendo, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré. Pero a diferencia, la hormiga hace una cosa. Hace lo que tiene que hacer en el verano y hace lo que tiene que hacer en el invierno. ¿Se dan cuenta que la hormiga no deja de trabajar? La actividad cambia, pero su función y su trabajo no deja de ser. Sigue desempeñando un oficio, sigue trabajando, sigue esforzándose, sigue haciendo lo que tiene que hacer. Y eso es algo también en la forma en la que se manifiesta la pereza. Porque cuando hablamos de la pereza, como ya lo he dicho, no hablamos de que una persona que nunca hace nada, no. El problema de la pereza también se manifiesta de esa manera. ¿A qué hora te estás levantando? ¿A las 11 de la mañana? ¿En tus días libres? ¿A qué hora te estás acostando a dormir? ¿A qué hora preparas tu desayuno? En los días libres. ¿A qué hora preparas tu almuerzo en los días libres? ¿A qué hora haces las cosas? ¿La haces cuando se tienen que hacer o la haces después? Porque eso también es fruto de la pereza. El postergar las cosas, el dejarlas para después. El postergar las cosas es una manifestación de la pereza en nuestras vidas. Pero el saber vivir conforme a los tiempos de Dios, eso es fruto de la sabiduría de Dios. Porque el sabio sabe eso. El sabio sabe lo que tiene que hacer en el tiempo que lo tiene que hacer. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo.
El sabio sabe que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo en el que se deben hacer las cosas y hay un tiempo en el que se deben de concretar las actividades. Y el sabio, por lo tanto, aprovecha bien el tiempo y las hace como la hormiga. El perezoso hace todo lo contrario. El perezoso trabaja una semana, 2 meses, 1 año y luego ya no quiere hacerlo más. El perezoso trabaja por temporada. El perezoso no entiende que la vida es un continuo y que nosotros siempre debemos estar haciendo lo que a Dios le agrada. El perezoso hace lo siguiente: bueno, ya he dejado de trabajar, ya he llegado a casa, hasta aquí llegó mi responsabilidad. No hay más nada que hacer. Pero el sabio entiende de una manera mucho más amplia, de una manera mucho más sabia, cuáles son las funciones y su responsabilidad. Un hombre casado entiende que uno de sus roles principales es proveer para su casa de una forma piadosa, de una forma amorosa, de una forma servicial. Pero el hombre de Dios sabe que cuando llega a su casa no puede decir, ya está, ya cumplí. No, todavía continúa la vida, todavía continúa la actividad. Y no solo provee y llega a su casa y se echa a dormir, sino que también, ¿qué hay que hacer en casa? ¿De qué manera te puedo ayudar, cariño? ¿Cómo puedo? Hay que atender al Mateo, hay que hacer aquello, hay que bañarlo, hay que cepillarle los dientes. ¿Qué más hay que hacer? Porque el perezoso una cosa tiene como cualidad. Tú le das una lista de lo que tiene que hacer y lo máximo que tú vas a esperar de él es que haga eso. Pero no va a estar dispuesto a hacer mucho más. Mas la hormiga nos enseña una cosa. La hormiga nos enseña que nuestra actitud debe ser un continuo servicio. Nosotros no trabajamos por estaciones. ¿No? Nosotros siempre debemos estar trabajando y sacrificándonos y sirviendo para la gloria de Dios. Siempre. Siempre. El perezoso mira cuando es tiempo de lluvia, ahí tiene una excusa para no ir a la iglesia. El perezoso tiene un poco de gripe, ahí ve otra excusa para seguir en la cama. El perezoso ve cualquier cosa, inclusive lo que no existe, como por ejemplo un león se puede poner en su camino con tal de seguir metido entre las sábanas y no hacer absolutamente nada. Pero nosotros no vivimos de esa manera. Nosotros vivimos para la gloria de Dios, ya sea en verano, que se tenga que sembrar, y ya sea en invierno, que se tenga que cosechar. Nosotros no podemos simplemente sembrar y luego tener pereza para recoger lo que tenemos que comer. Dios quiere que continuamente, como la hormiga, ¿se dan cuenta? Verano abarca una parte del año, ¿cierto? ¿Lo entienden así? Invierno abarca otra parte del año. Los dos juntos hacen el año completo. Bueno, ¿qué te está diciendo Dios? Tienes que estar siempre trabajando, muchachos. ¿Qué hacéis vosotros cuando, por ejemplo, os dan vacaciones en el instituto? ¿Cuántos libros os leéis? ¿Cuántos cursos hacéis? ¿Por qué no buscáis un trabajo? ¿Por qué no pensáis en proveer? Ah, no, se acabó el instituto, ya está, ¿ves? Esa es la actitud de un perezoso. Y luego salen llorando y diciendo que el sistema, que no sé qué, que me tienen oprimido, que porque soy mujer o porque soy un montón. Porque, mira, si algo caracteriza al perezoso es eso. Es flojo, ¿no? Por naturaleza y hace todo lo que estamos diciendo, pero es el más llorón de todos. Es el que más exige. Es el que más espera y demanda recibir. Porque él es así, como dijimos en la introducción, se adora a sí mismo. Se ama tanto que él dice, yo no tengo por qué sacrificarme, pero la vida tiene que funcionar para mí. La vida tiene que ser color de rosas para mí. Pero si algo nos va a enseñar Proverbios, y no siempre es así, pero es una realidad, la vida Dios la hizo con principios, chicos. Y ustedes tienen que desde ya marcar eso en su corazón.
Y la Biblia también, pero la vida Dios la hizo con principio y eso nos tiene que llevar a pensar en dos cosas. La primera, la hizo con principios y son buenos, y esa es la primera razón y una de las motivaciones por las cuales debemos vivir conforme a ella. Es justo. Es justo. Y en segundo, nos da consecuencias. El proverbio va a ser así. Si tú vives así, tendrás esto. Si tú vives así, tendrás aquello. Por lo general, eso es lo que ocurre en la vida. Por ejemplo, el perezoso, como ya veremos más adelante, va a acarrear pobreza y necesidad. Y eso es lo que te espera si tú sigues viviendo negligentemente como vives. No pienses que te va a pasar lo que le pasa a los youtubers. Porque si vosotros os ponéis a hacer un cálculo, esa gente que por flojera, necedad y tontería gana millones de euros, es solamente el 1% de la población del mundo. La probabilidad de que eso te ocurra es muy poca. Pero la probabilidad de que tú vivas de cierta manera y acarrees consecuencias, eso es muy alta. Y si tú no te limpias y te despojas y escapas de la pereza, entonces tú vas a acarrear las consecuencias que vamos a ver ahora. Tú vas a acarrear ciertas consecuencias. El perezoso, como dijimos, quiere siempre beneficios y no quiere hacer ningún esfuerzo. Miren lo que dice Proverbios 24, dice: desde el otoño el perezoso no ara, pide en la cosecha y no hay nada. ¿Ven? El perezoso no hace nada, pero es el que más exige. Cuando tiene la necesidad es el que más va a pedir. Desde el otoño no ara, no hace nada. No mueve un poco, ni se esfuerza para sembrar ni para preparar la tierra en lo absoluto. No hace nada de eso. Pero cuando viene el tiempo de la cosecha y cuando viene la necesidad, denme de comer. Dame de comer. Dame de comer. Chicas, ya vosotras tenéis capacidad para que vuestra madre como mínimo se deje de preocupar de una de las comidas en casa. Y eso debería salir voluntariamente de vosotros. Como mínimo. Jóvenes también. Si eres el único en tu casa, como mínimo tú deberías decir: mamá, en adelante yo te quiero ayudar a preparar la cena. Es lo que se me da más fácil. Por ahora comenzaré con eso. Pero no puede ser posible que en tu casa tú seas el que manda, exige: mamá, ¿cuándo va a estar la comida? Mamá, esto y lo otro. Te molestes si no está a tiempo. Te irrites cuando no esté tiempo. Te irrites cuando no lo hagan, si tú no te mojas ni das un palo al agua, como dice aquí. Eso es contrario al carácter de Cristo. Eso es pereza pura y dura. Y es algo que Dios aborrece y de lo cual debemos nosotros despojarnos. Vamos a continuar, el punto número 4. Y lo he titulado: la actividad favorita del perezoso. Esto es lo que más... El perezoso, como le dije, le gusta hacer algo. Y algo que le encanta hacer es lo que vamos a ver. Versículos 9 y 10 dice: ¿hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. ¿Cómo le encanta el sueño al perezoso? ¿Cómo le encanta y disfruta dormir? Mire, el autor nos está describiendo un estado continuo y un estilo de vida. Porque el perezoso no es que pasa todo el día acostado, pero su actitud y su forma de andar es como si así estuviera. El perezoso siempre tiene sueño. El perezoso siempre quiere el descanso. El perezoso está trabajando, no ha comenzado y ya está mirando cuándo se acaba la jornada laboral. El perezoso va en el metro al instituto y ya está pensando en lo que va a hacer cuando termine de estudiar, el tiempo de estar allí. Físicamente está en los sitios, pero su mente, sus ánimos, su estado emocional está en la cama, tirado allá. Y de verdad, chicos, es muy feo ver eso, sobre todo en los jóvenes hoy en día. Ustedes no saben el privilegio que es que ustedes puedan tener acceso a la educación. Y es muy triste como yo veo a los jóvenes con la actitud que van
da vergüenza. Es que yo digo, madre mía, es una cosa triste. Y eso no puede ser en medio del pueblo de Dios. No puede ser que vosotros vayáis al instituto y pareciera que todavía la cama la lleváis detrás de vosotros. Ustedes tienen que ir mire, ustedes tienen que ir con gozo, ánimo, así. Estoy despierto. Hoy vengo a estudiar. Hoy he venido aquí a aprender. Hoy yo estoy aquí, no estoy en la cama. Hoy aquí estoy delante del profesor. Hoy yo no vengo a perder el tiempo aquí, hoy yo vengo a estar aquí. No puede ser que estén llegando a un sitio y ya estén pensando en lo que van a hacer en el momento del receso, en el momento del descanso, en el momento de la ociedad. No, chicos. Miren, cuando nosotros vivimos de esa manera, entonces nosotros somos esclavos de la pereza. Y ese es el punto aquí. Una cosa es que nosotros tengamos lucha con la pereza y que tengamos ciertas manifestaciones de pereza. Pero el autor nos está llevando una cosa. Nos está llevando al punto en el cual se puede encontrar una persona apartado de la gracia de Cristo, en un estado continuo de pereza. Y eso es una cosa que debemos nosotros entender. La pereza sin Jesucristo domina y esclaviza. Y si eso es lo que caracteriza tu vida, entonces Cristo no está reinando en ti. Y si Cristo no está reinando en ti, entonces el pecado reina en ti. Y eso es una de las manifestaciones que vemos en la pereza. La pereza continua, un estado continuo de pereza, de flojera, de negligencia, de todo me pesa, de no querer hacer nada, entonces tú no eres libre. Tú eres siervo del pecado. Estás bajo el yugo de Satanás. Si tú te deleitas, te jactas, te gozas en un poco más de dormir, un poquito más de sueño. Ay, qué rico no hacer nada. Entonces tú no eres siervo de Cristo. Y eso es serio, chicos, de verdad. Es algo horrible, es algo perverso. Porque si una de las cosas que más daño hace en la vida es precisamente un estilo de vida así. Es un ciclo vicioso. Miren, por la pereza vienen vicios horribles a nuestra vida. Adicciones, viene negligencia, viene pobreza, viene necesidad, vienen divorcios, vienen prisiones. Porque el perezoso siempre está en el lugar que no debe de estar. Tristemente así es el perezoso. Porque los perezosos se llaman la atención. Y como dice un dicho, la mente cuando está vacía es una oficina de Satanás. Cuando el hombre no está haciendo algo, está haciendo algo malo para el diablo. Y la pereza es, como dijimos, madre de muchos vicios. Te va a llevar a un estilo de vida que va a ir en continuo deterioro. ¿Os dais cuenta? Un poco más de dormir, un poco más de dormitar. Solo es un poquito más. Y así de poquito en poquito el perezoso desperdicia su vida, desperdicia el tiempo. Dios ha dado ciertamente el descanso a los hombres. Y descansar es algo bueno y justo. A tal punto que el Señor nos advierte sobre como leímos, la idolatría al siempre estar trabajando. Dios inclusive nos dio ejemplo. Él al séptimo día que hizo, descansó, reposó de todas sus obras. Evidentemente Dios no nos está diciendo que Él ha dejado de hacer algo. Pero el punto es que el Señor nos ha dejado el descanso como un medio para nosotros llevarnos a un fin mejor y superior que en sí mismo el descansar. El descanso es la preparación para el día siguiente tú trabajar con fuerza, ánimo, gozo y una buena actitud para la gloria de Dios. El descanso nosotros no lo usamos
como un ídolo, no lo adoramos, no lo veneramos, no lo promovemos como si fuese algo en sí mismo, el fin en sí mismo de nuestra vida. Nosotros lo usamos como una herramienta para prepararnos para el día siguiente. Y el descanso es bueno y es santo. Pero por el otro lado, miren cuán malvado podemos llegar a ser nosotros, que inclusive haciendo nada podemos llegar a pecar. Haciendo algo tan aparentemente indefenso como es dormir, ¿cómo puede ser malvado y perverso ante los ojos de Dios? Porque Dios es un Dios que ama lo que es fructífero. Dios ama que nosotros seamos diligentes. Dios ama que el hombre aproveche bien su vida y el tiempo, porque es justo, es bueno y es para su gloria. Por tanto, yo quiero hacerte una pregunta a la luz de esto. ¿La pereza te caracteriza? ¿Eres esclavo a esto? ¿Tu vida es un continuo queja, murmuración, una continua expectativa de esperar el dormir y el descansar? Pues entonces debes plantearte mucho en qué lugar estás. Si estás en Cristo o estás en Adán aún. Si aún eres del mundo o si ya eres siervo de nuestro Señor Jesucristo. Porque una de las cosas que nos enseña el Señor Jesús es eso. Es que dejamos de vivir para nosotros, la idolatría, el yo se acaba, ya yo no mando, ya yo no vivo para mí, ahora yo vivo para mi Señor, porque ya yo no me pertenezco, Él me compró con su sangre, Él me ha santificado para su gloria, Él me ha llamado a ser su siervo. Y eso te lo quiero mencionar para que tú evalúes en tu vida y para que corras a los pies de Cristo. Si tú ves que tu vida está gobernada por este pecado. Eso nos lleva al quinto punto, las consecuencias de la pereza. Hemos visto hasta ahora 4 puntos. Ahora vamos a ver cómo la pereza comienza a afectar nuestra vida en el presente. Y una de ellas la vamos a ver en el versículo 11 que dice: y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Fíjense una cosa, ¿no? El perezoso vive, como dice el versículo 9 y 10, siempre durmiendo. Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. Siempre anhelando el descanso. ¿Cuál es la consecuencia? La palabra y vendrá como vagabundo. Esa palabra y allí es una conclusión, es una consecuencia. El estilo de vida que le espera a la persona que es así será esto. Y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como hombre armado. Yo quiero resaltar una cosa, la severidad con la que Salomón dice esto. Fíjense que él no duda. Dice y vendrá. Esto es seguro. Tendrás una vida miserable. Serás pobre. Siempre tendrás necesidad. Siempre estarás viviendo una vida precaria. Siempre estarás pidiendo a alguien y siempre estarás dependiendo de la caridad de otros. Siempre estarás viviendo precariamente. Serás pobre. Serás necesitado. Y eso, chicos, no es bueno. Miren, chicos, Dios no es un Dios que ama la pobreza. Eso lo enseñaba mucho la Iglesia Católica. Pero Dios no ama el que tú vivas pobre y pases necesidad. Dios no enseña eso en su palabra. Dios nos enseña en su palabra que todas las buenas cosas proceden de Él. Y nos enseña que por eso a Él le damos la gloria y a Él nosotros reverenciamos y esperamos todo de Él y descansamos nuestra vida en Él. Pero el autor aquí nos está advirtiendo de algo muy serio. Ese estilo de vida tendrá una consecuencia.
Y él las habla de esta manera. Vendrá como vagabundo tu pobreza. La palabra aquí vagabundo literalmente es y vendrá como un andante, como una persona que es viajero. Es literalmente lo que dice, como un viajero. Un viajero en aquel entonces era una persona que iba no corriendo, era una persona que se tomaba con calma su viaje. ¿Por qué? Porque mayormente ¿cómo se trasladaban las personas en aquel entonces? Andando. Y para ellos lo importante era llegar al sitio, no llegar pronto. Cuando Salomón le dice a los que recibieron por primera vez la palabra, su palabra, ellos entienden una cosa. El viajero viene poquito a poco, prolongadamente se va acercando. Y esa es una de las cosas sutiles que engaña al perezoso. Él piensa que su estilo de vida al principio no pasa nada. Las cosas siguen ahí. Sigo teniendo la comida, sigo teniendo esto, sigo teniendo ropa, sigo teniendo lo otro. Pero de repente, ¡pam!, aparece el viajero sin darse cuenta. Y dice que llega con la pobreza. Pero luego Salomón usa otro símbolo, otra imagen más fuerte. Y tu necesidad como un hombre armado. ¿Se dan cuenta? Tu necesidad como un hombre que viene a robarte, de la cual tú no te podrás escapar. Así llega la pobreza y así llega la precariedad a la vida del perezoso. Esa es la consecuencia que le espera. Esto es algo así, chicos. Una vida miserable y una vida mediocre le va a esperar al hombre que viva perezosamente. Vosotros, a la edad que tenéis, es para que ya estéis preparando vuestra casa, reuniendo para vuestro piso, reuniendo para vuestra hipoteca. Pero el perezoso, ¿qué dice? Un poco más de dormir, un poco más de dormitar. Y cuando llega el momento, no vas a poder. Y cuando llega el momento, mamá con 35, 40 años, mamá, ¿me puedes dar para poder completar la hipoteca? ¿O me puedes dar para completar el arriendo? ¿Me puedes dar para completar lo otro? El perezoso siempre vive en necesidad, porque siempre ha adorado la negligencia y ha adorado la pereza. Pero vosotros, chicos, tenéis que entender una cosa: creed en la palabra de Dios. Si Dios nos está diciendo que eso va a ocurrir, creedlo, chicos. Y no puede ser que ustedes se consideren sabios y que Dios, aún diciéndoles que vendrá como consecuencia esto, aún así no hagáis nada aquí. No puede ser que el Señor le diga, mira, las consecuencias que recibirás serán estas. Y a pesar de ello tú sigas viviendo como te da la gana. Ustedes no saben lo rico que es tener todas las cosas en casa, chicos. Es una cosa increíble. Y yo lo digo ¿por qué? Porque yo he pasado por fuerzas externas a nuestra familia y fuerzas externas a nuestra voluntad. Hemos pasado precariedades, no necesidad, pero sí precariedad. Yo vengo de un contexto muy fuerte de lo que pasó en Venezuela. Y yo sé lo que es pasar por la tensión de no tener garantía de que vas a tener para el desayuno mañana. También sé lo que es pasar por la tensión de no tener garantía de si va a volver la electricidad. De si te durará un día o te durará la semana sin luz tu casa. Yo sé también lo que es tener la tensión y sufrir la tensión de que si te enfermas, paila, como dicen en Colombia. Porque o hay medicina y es imposible económicamente comprarla, o no la hay y no la vas a poder encontrar. Es horrible vivir así, chicos. Es algo triste, tedioso. Y yo les digo una cosa, chicos y chicas. Miren, un hombre, y quiero decirlo de verdad, que lo entienda, un hombre que tenga un problema de ira, un hombre que tenga un problema de que se le sube la voz y tiende a la violencia verbal, pero que es consciente de ello y está en Cristo y quiere luchar contra ese pecado y confiesa ese pecado a su esposa y reconoce cuando su esposa se lo hace saber, tiene la humildad y sabe, sí, es verdad, amor, yo quiero luchar contra eso. Ese hombre tiene
más probabilidad de que su matrimonio y de que su familia permanezca. Que a un hombre buena gente, bien carismático, bien gentil, pero perezoso. Miren chicos, una de las cosas que más destruye hogares, sin duda alguna, es la pereza. Y la pereza por lo general se da más también en nosotros los hombres. Es muy triste decirlo, pero es la realidad. Pero una mujer, y eso se lo digo a los jóvenes, no soporta a un tío vagabundo, chicos. No lo soporta. Es algo horrible y perverso. Y una mujer no soporta a un tío vagabundo porque la casa se cae y ese tío ni tiene la probabilidad ni las fuerzas para hacerlo, ni los recursos para hacerlo porque ha vivido una vida de pereza. Y llega la necesidad, y llega la necesidad de una manera tan fuerte como un hombre armado. No te puedes librar de él. Entiendan una cosa, chicos. Si vosotros abrazáis el dormir, un poco de dormir, un poco de dormir, ahora, entonces vas a abrazar el día de mañana pobreza, un poco más de pobreza y necesidad. Y para salir de ella, yo creo que hay muchas veces no lo vais a lograr. Vais a estar todo el tiempo necesitando una vida viciosa, quitando préstamos, quitando ayudas, dependiendo del Estado, dependiendo de la caridad de los demás, y eso es algo horrible. Trae serias consecuencias a nuestra vida, y es algo vergonzoso en sí mismo que no le agrada a nuestro Dios. Por tanto, si eso es así también con cosas materiales, ¿cuánto más no lo será con las cosas espirituales? Dios nos bendice un estilo de vida, chicos, perezoso. Dios es un Dios de principio. Si tú quieres realmente estar fervoroso espiritualmente, crecer espiritualmente, ser fervoroso espiritualmente, tú no puedes seguir durmiendo, un poco más de dormir y dejando y aparcando la vida de oración, aparcando los cultos, aparcando la lectura de la palabra. Vais a sufrir consecuencias. Y las consecuencias son estas. Mucha negligencia va a traer mucha precariedad, mucha necesidad. Porque la pereza nos vuelve improductivos. Miren lo que dice Proverbios 13:4. Dice, el alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. El alma del perezoso desea muchas cosas, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. ¿Os dais cuenta? El diligente ahora va a tener mañana su casa, va a tener mañana su coche, va a tener mañana todo lo que necesita para vivir una vida digna y justa. Todo lo que necesita en el momento que lo necesita. El diligente va a tener una vida fervorosa. El diligente va a servir con gozo al Señor. El diligente va a tener firmeza. El diligente va a pecar menos. El diligente no va a tener tantas dudas. El diligente va a tener una fe fortalecida. El diligente va a tener una vida fructífera. Pero la negligencia Dios no la bendice. Para nada. Romanos 12:11 dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así nos quiere el Señor. Que en lo que requiera diligencia seamos diligentes, fervorosos. Y si requiere diligencia ser para poder tener todo lo que necesitamos materialmente hablando, ¿cuánto más nos lo va a requerir el que seamos diligentes en lo que requiere diligencia? Servir al Señor de una forma fervorosa. Eso debemos buscar y hacer nosotros. Mira, lucha desde ahora para levantarte y hacer tu devocional, joven. Lucha desde ahora contra tu sueño, contra tu pereza. Muévete y pide a Dios que te ayude y te levante y te sacude de allí. Porque ese poquito tiempo que tú dices, 15 minutos más a la alarma, 10 minutos más a la alarma, 20 minutos más a la alarma, eso te está comiendo la vida. Aprende a tener una visión del futuro de lo que hagas en el presente. Si tú siembras para la carne, vas a segar corrupción para la carne. Si tú siembras para el espíritu, vas a segar fruto para el espíritu. Si tú siembras, eso según cosecha. Si tú quieres una vida de dormir y descansar ahora, vas a tener una vida bien dura el día de mañana.
Así de simple. Es una realidad y debes creerla. Si tú realmente quieres crecer a la imagen de Cristo, tú necesitas entonces ser fervoroso y diligente. Y debes sacudirte. Y eso nos lleva al último punto. Hemos dicho que debemos escapar de la pereza. Y para concluir, vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos escapar de la pereza? Y eso nos dice la palabra en Efesios capítulo 5, versículos 13 al 15, dice: pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despierta tú que duermes, y levántate entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Primero, nosotros necesitamos ser expuestos a la luz, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas a la luz. Y hoy el Señor, por su palabra, nos ha recordado una verdad. Hoy la luz ha sido revelada, su palabra ha sido expuesta. Hoy ha sido expuesto ante la luz para que se nos revele la maldad y las tinieblas que hay en la pereza. Eso es lo primero. Dios nos está diciendo que Él aborrece la pereza, Dios nos está dando luz, Dios nos está exponiendo ante su luz, que se da a la luz de la predicación de su palabra, y por tanto se ha hecho visible una cosa: el pecado. Pero miren lo que dice el texto: pues todo lo que se hace visible es luz. Esto es precioso, chicos, pero el autor lo que nos está diciendo es que cuando somos expuestos ante la luz de Cristo por medio de la predicación de su palabra, las tinieblas son reveladas. Pero en ese mismo proceso también y momento ocurre una cosa: nosotros ahora somos luz. ¿Os dais cuenta lo que hace el Señor? Su bondad para con nosotros a la luz de su palabra. Él os está ahora enseñando, chicos, mostrando. La pereza os va a llevar por camino de muerte y de perdición. Su voluntad es buena. Él os está alumbrando ahora. Pero aquí habrán algunos que serán luz. No solamente serán alumbrados, sino que pasarán a ser parte de la luz. Porque la luz de Cristo hace eso, nos arropa. Porque todo lo que es iluminado pasa a ser luz. ¿Y cómo se manifestará eso en tu vida? Verás que dejarás de ser esclavo de la pereza. Por eso el autor, de una forma muy particular, dice: por esta razón dice: despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Porque en punto de esto, chicos, es que nosotros no podemos ver Proverbios y lo que no somos y debemos de ser y acudir a un estilo de vida en nuestra propia fuerza. Porque Proverbios no es un libro de autoayuda. Proverbios es un libro inspirado por Dios. Y Proverbios nos tiene que hacer mirar a una persona, mirar afuera de nosotros, buscar ayuda y gracia fuera de nosotros. Y Dios, la luz, Jesucristo, explicado y predicado ante su palabra, es ahora a la cual tú debes acudir para que seas iluminado. Porque yo no te estoy llamando ahora a que escapes en tus fuerzas. Nosotros somos débiles. Nosotros no podemos luchar contra el pecado. Nosotros no estamos llamados a superarnos a nosotros mismos. Nosotros estamos llamados a buscar la gracia de Dios mediante su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Porque si ya somos perezosos, ya hemos pecado. Y nosotros necesitamos redención, misericordia, arrepentimiento, perdón. Necesitamos gracia porque ya hemos ofendido a un Dios santo. Necesitamos la gracia de Cristo, la que nos capacitará y nos impulsará para movernos a vivir una vida de servicio y dedicada al Señor. Pablo lo entendió así en 1 Corintios 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
Es una presunción que tú salgas de aquí y quieras, como un ejercicio de autorrealización y autoesfuerzo, superarte a ti mismo. No es ese el llamado del Señor. El llamado del Señor es un llamado a humillarnos y a buscar su santa gracia y misericordia. Pero por último, miren lo que debemos también hacer para escapar. No solamente ser expuestos, iluminados, ir a esa luz, acudir a la gracia de Dios, sino que también debemos usar la fe como una herramienta para vencer la pereza. Y con esto concluimos. Hebreos 6:12 dice, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cómo vais a llegar a vencer la pereza, chicos? Siendo imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Nosotros somos llamados a vivir una vida de fe. Inclusive nuestra santidad debemos buscarla por medio de la fe. ¿En qué cosa? En que Dios ha hablado. En que Dios nos llama a vivir así. En que Dios ha prometido en su palabra que recibiré esto. En que Dios dice en su palabra que haré esto. La fe es lo que nos debe llevar a nosotros como un impulso a vivir una vida diligente. La gracia es el poder de Dios para que vivamos esa vida diligente para su gloria. Y su gracia para con nosotros es suficiente, y su gracia nos capacitará y nos levantará y nos ayudará para poder vivir una vida en santidad para su gloria. Vamos a orar, chicos. Padre, gracias, Señor, por Jesucristo, gracias por este sermón, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos a reflexionar en lo que hemos hablado, Señor, en la luz de tu palabra, y sea usted obrando santidad, y sea usted purificándonos y ayudándonos a vivir para su gloria. Es lo que te pedimos en Cristo Jesús, Señor. Amén.